buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda clase maestra de QGIS. Sí, recuerden, ya tenemos una segunda clase. Para los que quizás están viendo por primera vez, ya se ha brindado una primera clase sobre introducción del software, descarga, instalación y un poco de manejo de data. Y esta ya es nuestra segunda sesión, que vamos a ver herramientas de geoprocesamiento, pero les he incluido un poco más, también un poco de georreferencia y hablar un poco de edición, para tener cierta estructura en cuanto a los conocimientos que van a adquirir. Sí, porque ya que esto, ojo, no se trata de un curso, se trata de clases. Las clases están con temas específicos y estoy tratando de poder concatenar estos temas con un cierto orden. Okay. Estas clases son brindados por la consultora de proyectos Bluescore, la cual también nos ha brindado una cierta datos geográficos de localidad peruana, ¿sí? Del país de Perú. Recuerden que la data geográfica puede ser de tipo vectorial, puede ser de tipo raster, lo pueden descargar en red, hay datos de compra también, y de acuerdo a su localidad. Hay geoservidores para cada país. En este caso, la data que vamos a utilizar es del país Perú. Si es la data peruana, en el link que se les ha enviado al grupo de WhatsApp, yo ya lo he visto también por ahí, el grupo, ahí está el contenido, ¿cierto? Perdón, ahí está el link para que ustedes puedan acceder a este contenido. ¿Sí? Si no lo han descargado todavía, no lo tienen, porfa descárguenlo, que quizás les va a demorar un poco, es una data con un cierto peso. Descárgalo para poder utilizarlo el día de hoy. El día de hoy, la próxima semana, utilizamos esta data. ¿Sí? Es una data que tenemos sobre cuencas, geología, límites, hidrografía. Es una data bastante compleja de Perú. ¿Sí? El área de estudio tomada para esta data es Perú. Vamos a iniciar entonces. El itinerario para el día de hoy, inicio con la parte teórica del tema herramientas de geoprocesamiento con QGIS. Y esta parte teórica vamos a tocar algunas nociones extras acerca de georreferencia y acerca de edición. Temas puntuales sobre estos dos temas, sobre estos módulos de curso, ¿sí? Porque cada uno de ellos, tanto hablar de edición como hablar de georreferenciación, es una sesión adicional a ello, pero nosotros lo vamos a incluir dentro de esta sesión para que también, aparte del tema, tengan ciertos criterios respecto a estos dos temas adicionales. ¿Sí? Recapitulando, tocamos nuestros temas adicionales primero, luego vamos de lleno con el tema de herramientas de geoprocesamiento, terminamos la parte teórica, viene la parte práctica. Trabajamos en el software y trabajamos con nuestra data. Ojo, porfa, descargar la data. Vamos a requerir trabajar con la data. Iniciamos. Hoy vemos herramientas de geoprocesamiento con QGIS. Nuestra segunda sesión, nuestra segunda clase. Mi nombre es Johnny Blas Jaimes. Para quienes no hayan estado en la primera sesión, yo los voy a acompañar en estas 3 sesiones. Vamos a iniciar. Algunos conceptos básicos que yo debo de mantener para hablar de geoprocesamiento. Recuerden que el geoprocesamiento ya es el tratamiento de datos mediante procesos GIS. Pero para yo poder tratar datos, debo de aprender a descargar y manejar datos. Esto lo vimos en la clase anterior. Vimos algunas páginas que yo podía descargar datos de acuerdo a mi localidad. Luego de aprender a descargar y manejar datos, debo de aprender a manejar estos datos.
visualizarlos. La clase pasada vimos cómo aperturar cierta data. Hoy también lo vamos a ver. Al momento de aperturar datos, algo que debo tener en cuenta es su SRC, Sistema de Referencia de Coordenadas. Recuerden que los datos se encuentran espacializados, los datos se encuentran georreferenciados. Quiere decir que si yo veo un departamento de Perú, me va a aparecer en la ubicación correspondiente a ese dato georreferenciado. No me va a aparecer el departamento de Perú encima de un departamento de Ecuador o un departamento de México. Estaría teniendo problemas de referencia espacial. Por ello, el sistema de referencia espacial es importante. Y vamos a hablar un poco de ello, ¿sí? Datos puntuales que debemos de conocer porque estamos dándole un orden a un tipo de metodología SIG. Profesor, no entiendo el tema del proceso GIS. Para los que no estuvieron en la clase anterior, hablamos sobre un SIG, sobre los componentes de un SIG, sobre el método área de estudio de un SIG. Hablemos un poco más de los componentes que vimos en la sesión anterior. Mencionamos que un importante componente del SIG es el recurso humano, ¿sí? El profesional. Obviamente requiero tener una persona que dirija la metodología, el proceso, ¿sí? Otro componente que vimos también, los recursos tecnológicos. Y aquí tenemos tanto hardware como software. Cuando hablamos de hardware nos referimos a un buen computador, tanto CPU, tanto una tableta digitalizadora, también los GPS. Para el trabajo de teledetección también requiero drones, para un trabajo auxiliar, estaciones, etc. Hablamos de equipamiento. Software, hablamos de un equipamiento virtual, los software que sean necesarios para el trabajo GIS. Hablamos un poco de ArcGIS, mencionamos que también requerimos otro software como el Map Server, el AutoCAD Map 3D, el GBSIG, QGIS, entre otros, pero estamos hablando de recursos tecnológicos de tipo software. Ahí vamos dos componentes. El tercer componente mencionamos los datos. Y ahí hablamos de dónde descargarlos, dónde descargo esos datos espaciales que requiero para trabajar GIS. ¿Qué tipos de datos voy a tener que trabajar, vectorial o raster? ¿Sí? Y les hemos brindado un link donde está cierta data de trabajo. Hasta ahí tenemos estos componentes. Ustedes cuentan con el recurso humano, que son ustedes. Para estas clases, el recurso de hardware, un computador, una laptop, el recurso de software, en este caso el recurso de software QGIS. Cuentan con datos, los datos lo ha brindado la empresa consultora. Y nos falta un cuarto componente que viene a ser el procedimiento, los procesos, la metodología. Sí, la metodología de trabajo, que lo dije en su momento, para mí es el componente más importante. Requiero tener una metodología adecuada de trabajo. La metodología va a dar como resultado el cumplimiento del objetivo del proyecto que yo realice. Sí, es bastante importante contar con la metodología correcta, porque si yo cuento con los componentes anteriores, pero con una metodología errónea, simplemente voy a finalizar con un proyecto inapropiado. ¿Sí? Ok, y hablamos de este tipo de componentes GIS. Ahora, cuando hablamos de los datos, hay que saber manejar los datos, hay que saber organizar los datos. ¿Sí? Ahora bien, profesor, ¿por qué hemos vuelto a hablar de los componentes? ¿Por qué? Porque vamos a enfatizar un poco el proceso en la metodología. Tenemos diversas metodologías,
GIS de acuerdo al proyecto. Obviamente la tipología no es la misma para todo tipo de proyecto. Cada proyecto tiene su propia estructura, ¿sí? Pero vamos a dar una metodología básica, una metodología estándar. Esta metodología se va a realizar, lo vamos a realizar por fases. La primera fase de la metodología es el manejo de data. ¿Sí? El manejo de data. Este manejo de data no lo tengo aquí en las diapositivas porque esto es teoría ya de otro módulo. Estoy tratando de poder conceptualizarlo en este tema. Sí, ya que solamente en estas clases vamos a tocarlo por temas. Ya en un curso completo, que ya les daré información al respecto el día de hoy, más adelante. Ya en un curso completo sí se ve cada tipo, se ve este esquema de temas de forma más específica, de forma más general. ¿Sí? Pero acá lo estamos viendo de forma más puntual. Necesito una metodología de trabajo. La metodología va por fases. Primera fase, el manejo de la data. La segunda fase va a ser la georreferencia. ¿Sí? Georreferencia. Hablo de manejo de data primero. ¿A qué se refiere con manejo de data, profe? Descarga de información, obtención de información, que ahí entra el tema de la descarga de información, la organización de esta información en un directorio apropiado. Voy a trabajar con datos espaciales, requiero que estos datos se encuentren organizados, ¿sí? Organizados adecuadamente. Requiero aprender a manejar estos datos, aperturarlos, guardarlos, cerrarlos, etc. Todo ello es el proceso de manejo de data. Si en GIS yo no tengo un orden para trabajar, mi proyecto se va a hacer mucho más lento, ¿sí? Voy a terminar quizás con resultados óptimos, pero lo voy a hacer de forma lenta porque no estoy organizándome adecuadamente. Trabajar con una gran cantidad de datos es complejo, pero para ello hay que mantener un orden, porque trabajamos con archivos externos. Ahora bien, segunda fase, georreferencia. En la fase de georreferencia lo que nosotros vamos a realizar es, ya tengo los datos, por ejemplo, ya tengo los departamentos del Perú, el distrito del Perú, tengo que comprobar que la proyección y el CRC, el sistema de referencia de coordenadas, sea el adecuado para mi trabajo. No puedo trabajar, por ejemplo, con datums diferentes. No puedo trabajar con referencias distintas. ¿Sí? Mis datos deben de mantenerse en una sola zona de trabajo, con un solo sistema de referencia de coordenadas para poder trabajar adecuadamente. Si hago un trabajo un poco más macro, puedo tener distintos sistemas de referencia, pero de acorde al sistema de referencia que le corresponda al país, si hablo de un trabajo macro, ¿no? Es básico el tema de georreferencia, ¿sí? Esa es la fase 2 de la metodología que vamos a brindar. La fase 3 es la edición. Si ya tengo datos, si ya comprobé que la georreferencia está ok, o que si no lo está, ya hice una reproyección y volví con datos en buen estado para poder trabajar, sigo con edición. Edición se refiere a hacer cambios a tus datos. Puedes crear nuevos datos también o puedes cambiar los datos que ya tienes. Si tienes datos que necesitan corregirse en cuanto a su diseño o en cuanto a su información de base de datos, en esta fase lo hacemos, en la fase de edición. Si nuestros datos están ok, están correctos, no necesitan editarse, pasamos a la siguiente fase, a la fase de geoprocesamiento. Profe, ¿y ese es el tema de hoy? Sí, el tema de hoy es herramientas de geoprocesamiento, pero solo las herramientas. Geoprocesamiento es mucho más que ello. Es el tratamiento de los datos. Profe, ¿no es lo mismo que edición? No, en edición tú editas el dato, creas nuevos datos. En geoprocesamiento transformas el dato. Si le das un tratamiento para obtener resultados, procesas varios datos a la vez, los puedes interseccionar, los puedes unir, entre otras formas y herramientas más. ¿Sí? Estamos hablando de geoprocesamiento. El geoprocesamiento ya nos va a dar nuestros resultados finales, nuestros productos.
Si estoy haciendo la elaboración de un análisis hidrográfico, con el geoprocesamiento voy a obtener los datos que requiero. Requiero conocer las cuencas del lugar, requiero conocer el orden de los ríos. Mediante geoprocesamiento voy a obtener mis productos. Profesor, ahí termina la fase. Esa fase sí, pero luego viene otra, que es la fase de presentación. Si en geoprocesamiento obtuviste tus resultados finales, tus productos, en presentación le vas a dar forma a esos productos a través de una, valga la redundancia, presentación cartográfica. Un mapa. Con QGIS, ArcGIS yo puedo elaborar mapas temáticos, puedo elaborar mapas de densidad, cálculo, etcétera. Diversos tipos de mapas. ¿Sí? Diversos tipos de mapas con presentación. Aquí en QGIS se llama composición. Vamos a realizar una composición. Pero este tema de presentación lo vamos a ver en la siguiente edición. Profesor, ¿y terminó la metodología? No, tenemos una más que es opcional. Una fase llamada la fase de publicación, donde tú exportas su producto cartográfico, JPG, PDF, PNG, TIFF, o realizas una publicación online por medio de la nube, o en QGIS tenemos el cloud, ¿no? Lo puedo hacer por medio del cloud. Diversas formas de realizar una publicación online. En ArcGIS tenemos otros medios, ArcGIS Online, incluso el AutoCAD, el Autodesk 360, etcétera. Tenemos diversas fuentes para realizar esta publicación online. En resumen, las fases que yo les estoy detallando es para darles un orden, ¿sí? Para poder trabajar con un cierto orden. Fase 1, manejo de data. Fase 2, georreferencia. Fase 3, edición. Fase 4, geoproceso. Fase 5, presentación. Fase 6, publicación. Manejo de data lo hicimos en la clase anterior. El día de hoy estamos viendo la fase 4, geoproceso. Pero para tocar un poco en la fase 2 de georreferencia, les voy a hablar sobre algunas nociones básicas, ¿sí? Geodesia. La geodesia es una de las ciencias de la Tierra y una ingeniería y estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Aquí tenemos un modelo de superficie terrestre, ¿sí? La figura que más se acerca actualmente es el geoide. Elementos de referencia, elipsoide y geoide. Ahora bien, algo importante cuando hablamos del sistema de referencia de coordenadas son los datum. De acuerdo a la ubicación espacial, por ejemplo, en Europa y aquí en Perú, no trabajamos con un distinto datum. Incluso aquí en Perú, anteriormente se trabajaba con un PESAT 56, ahora trabajamos con WGS 84. Tenemos diversos datums. Y ello hay que tenerlo bastante en cuenta antes de empezar el trabajo para ver en qué referencia espacial estamos trabajando, cuál es nuestro SRC de trabajo. Los datos más importantes, algunos de los más conocidos los tenemos aquí. Recuerden que el datum, ojo, es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre, ¿sí? Y utilizan como referencia al elipsoide y al geoide. Ahora, los datums han ido mejorándose también para tener una mejor referencia espacial en cuanto a los datos. Ahora bien, tenemos el datum de WGS 84, Sistema Geodésico Mundial, que data de 1984. El ED50 es un datum europeo de 1950. El ETRS 89, ¿sí? Muy similar al WGS 84, es un sistema de referencia terrestre europeo del 89. El NAT 83 es un datum estadounidense del 83, muy similar al 84 también. PESAT 56 es un datum provisional sudamericano de 1956, basado sobre todo en el elipse. El CIRGAS, Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Y tenemos muchos otros datos más
ustedes que son de diferentes nacionalidades, si ya han venido trabajando con datos de su nación, verán que el sistema de referencia de coordenadas cuenta con datos distintos. Ahora, los datos que están de color naranja son los datos que están un poco más actualizados, los datos que están de color verde, los datos que ya están desfasados. Y en cuanto a Perú, vamos a trabajar con data peruana, por ello me enfoco un poco a Perú. En cuanto a Perú, tenemos datum de provisional sudamericano del año 56, PESAT 56, y el datum que normalmente trabajamos actualmente, WGS84, Sistema Geodésico Mundial. Ahora, profesor, bueno, si es Perú, ¿yo no puedo trabajar de la misma manera con ambos datos? No. Sí, hay muchas complicaciones en trabajar con datos espaciales del PESAT 56 y con datos espaciales del WGS84. Les comento, por ejemplo, hasta hace unos años, ahora ya se ha corregido bastante, incluso en los ministerios y en los municipios, municipalidades, pero hasta hace unos años los municipios sobre todo tenían su información en CAT y luego cuando actualizaron del CAT al GIS lo actualizaron a un PESAT 56. Y la complicación para proyectos era tener que pasarlo, reproyectarlo a WGS84. Profesor, pero hay herramientas de reproyección que lo hacen de forma rápida. Sí, pero no a la gran cantidad de datos que tenían ellos. El desfase es bastante complicado cuando tienes toda la data levantada de un distrito, de una provincia, de una región, empezar 56 y ya has hecho procesos. Ya de la fase de georreferencia has pasado a edición, a geoprocesamiento, has hecho presentación, has publicado tus productos y tienes que volver a retroceder hasta la fase de georreferencia para que realices una reproyección. Por ello que la metodología, conocerla es importante. Ok, vamos a pasar. Estamos tocando solamente algunos puntos importantes porque hablar de georreferencia es todo un tema. ¿Sí? Es todo un tema amplio y nuestro tema de hoy es geoprocesamiento, pero estamos dando alcances, ¿sí? Para que tengan ciertos criterios sobre este tema también. Hablemos del sistema de coordenadas que vamos a utilizar, con nuestra data. Es el Universal Transversal de Mercator, UTM. Ello viene a ser, está basada en una proyección cartográfica cilíndrica transversal de Mercator, se expresa en metros. Profesor, ¿a qué se refiere con proyección cartográfica cilíndrica? Sí, ya hemos hablado de los datos. Ahora hablemos un poco de las proyecciones. Recuerden que las proyecciones nos van a representar la superficie terrestre. Ahora, tengo diversos tipos de proyección. Por ejemplo, tengo una proyección cónica para los trópicos. Tengo una proyección azimutal para los polos y tengo una proyección cilíndrica. Esto es ya para zona paralela del Ecuador, que abarca la mayor cantidad de superficie terrestre. Esto de aquí es una proyección cartográfica cilíndrica. Sí, es una proyección cartográfica cilíndrica. ¿Por qué cilíndrica? Porque utiliza un cilindro tangente a la esfera terrestre. Ahora bien, esta proyección se dibuja en forma de malla de meridianos y paralelos. Por matemática podemos decir por ejes, X, Y, pero en sí son una malla de meridianos y paralelos que se proyecta sobre el cilindro. Si lo vemos de forma extendida vamos a obtener esto. Pero esto de aquí ya está más aplicado, es una aplicación de Mercator, por ello se llama proyección cilíndrica universal transversal de Mercator. Es una proyección transversal basada en una proyección cilíndrica. ¿Para qué nos sirve esto? Para ubicación espacial. Por ejemplo, Perú se encuentra aquí en la zona, y zona me refiero a las columnas formadas, zona 17, 18 y 19. Aquí está el Perú. ¿Sí? Ustedes pueden ubicar también su país de acuerdo a estas zonas de trabajo.
Así como tengo zonas, que son las columnas, las filas representan bandas. Perú está contenida en las bandas M, L y K. Sí, los datos los tengo aquí. Zonas UTM en Perú, 17, 18 y 19. Bandas M, L y K. Es válido decir 17S. 17S se refiere a que la zona es 17 y el hemisferio es sur. Pero también es válido decir 19M, 19L o 19K. 17 se refiere a la zona, ML y K se refieren a las bandas. Por ahí a veces nace alguna confusión. En QGIS y en ArcGIS ustedes van a encontrar 17S, 18S. Se refiere a la zona y al hemisferio. En cambio, por ejemplo, en Google Earth van a encontrar 19M, 18M, 18L, 17K. Se refiere a la zona y a la banda. A la zona y a la banda. Como es un mosaico de fotos, trabaja por cuadrícula en el caso de Google Earth. Por ello se refiere a la zona y a la banda. Ok, y hasta aquí hemos hablado cuestiones prácticas sobre georreferencia. Hay mucho más que hablar, el método de georreferenciación, puntos de georreferencia, georreferencia relativa, absoluta, la práctica, pero son solamente criterios a tener en cuenta para seguir avanzando con las otras fases. ¿Y cuál es la tercera fase? La que yo describí, edición. La fase de edición, lo mencioné hace un momento, se refiere a la creación o cambio de contenido. Ya tienes tu data, pero quizás quieras modificar esa data o agregar contenido. Agregar, modificar, bueno, es lo mismo. O deseas crear tu propia data. Recuerda que en edición puedo crear datos vectoriales mediante la digitalización también. ¿A qué nos referimos con digitalización? Proceso de convertir las entidades a un formato digital. Por ejemplo, tengo un mapa sudamericano, pero es un mapa que está en JPG. Voy mucho más allá. Tengo un mapa que está impreso. Hay que escanearlo. Luego de escanearlo ya lo tengo en JPG. Hay que llevarlo a QGIS y de ese JPG lo voy a vectorizar. Vectorizar, bueno, en un término más coloquial, realizar un calcado con la computadora, ¿no? Realizar un vectorizado. Un vectorizado. Ahora, existen muchas formas para digitalizar o vectorizar. Lo puedo hacer en pantalla con el software, con mi mouse. Lo puedo hacer con una pantalla integrada sobre una imagen. Lo puedo hacer con una copia impresa en un tablero de digitalización o también por un proceso que ahora es un boom realizarlo de esta forma, la digitalización automática, la vectorización automatizada. Pero hay que cumplir con ciertos criterios para hacerlo. ¿A qué se refiere ello? Tengo mi mapa sudamericano impreso, ya lo pasé a la computadora, lo tengo en JPG, en imagen, y activo una extensión del software y el software lo vectoriza, lo redibuja y ya lo tengo un dato espacial. Pero hay que cumplir con ciertos criterios para realizar ello. Para cualquiera de los casos se debe de crear una entidad vectorial. ¿Sí? Si yo voy a crear nuevas entidades, debo de realizar un proceso de creación de acuerdo a la entidad que voy a necesitar. Y la entidad más conocida en GIS es el shapefile o simplemente shape. En QGIS, por ejemplo, como creo un shape, tengo capa, crear capa, nueva capa de archivo shape. O en la barra también tengo nueva capa de archivo shapefile. De archivo shapefile. O shape. O simplemente shape. Profesor, ¿a qué nos referimos con un shape? Un shape es un formato de multiarchivo. Quizás ya lo habían visto por informática, que nos referimos por multiarchivo, que está generado por varios ficheros. ¿Sí? Que está generado por varios ficheros. Por decirlo de esta manera, si no se comprende este concepto, cuando ustedes, un programa, un software está compuesto por muchos archivos. Si es un formato de multiarchivo también.
pero tiene un exe que hace que se ejecuten estos archivos. Ahora bien, un shapefile también está formado por varios archivos. El número requerido es 3 y las extensiones de este archivo son las siguientes. Cuando ustedes trabajen con un shapefile voy a tener estos ficheros con diferente extensión. Si lo veo con mi Windows voy a ver 5 archivos, pero dice shape de departamentos. En QGIS, en ArcGIS, en un entorno GIS, solo veré un archivo, mi shapefile, departamentos. Pero si yo lo veo en Windows, voy a ver que ese archivo de departamentos está compuesto por 6 ficheros diferentes, 6 archivos con extensiones distintas. Cada extensión, porque son datos espaciales, cuentan con extensiones. Cada extensión va a cumplir un objetivo dentro de ese formato de multiarchivo. La extensión Shape SHP almacena características geométricas. Gracias a esta extensión es que yo puedo ver la forma gráfica de ese dato. El SHX almacena el índice de los datos espaciales. El DBF almacena la base de datos, la información de ese dato espacial. Si ustedes pueden ver la tabla de atributos de un dato espacial, es gracias al archivo DBF. El SBN me contiene los archivos indexados. El SBX me mejora el funcionamiento de operaciones de consulta a la base de datos. Gracias a esta extensión yo puedo consultar mi base de datos. El PRJ me define el sistema de coordenadas. Si no tuviese esta extensión o la borrase, se perdería el sistema de coordenadas del dato. Y el XML para crear un archivo de metadatos. Vemos que cada uno de estos ficheros, estos archivos que componen al shapefile, cumple con una utilidad. Sigamos hablando de shapefile. Shapefile es un formato sencillo, no es topológico, ojo, no es topológico. Se utiliza para almacenar la ubicación geométrica, la información de atributos de las entidades geométricas. Las entidades geográficas de un shapefile se pueden representar por medio de, ojo con esta parte, puntos, líneas o polígonos. ¿Sí? Puntos, líneas o polígonos. Es por eso que en un shapefile de tipo puntos puedo representar capitales, puedo representar aeropuertos, puedo representar centros poblados, centros de salud. En un shapefile de tipo líneas puedo representar una vía, puedo representar un río, puedo representar una quebrada. Y en shape de tipos polígonos o áreas puedo representar lagos, lagunas, departamentos, provincias, regiones, áreas de cultivo, etc. Cada tipo de shape tiene sus propias propiedades geométricas. Profesor, ¿a qué se refiere con las propiedades geométricas? Una línea tiene propiedades de longitud. Un polígono tiene propiedad de área, perímetro, punto. Tengo las propiedades de coordenadas. Entonces tengo propiedades geométricas propias de acuerdo al tipo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos ver mi navegador y aquí tengo shapefile. En QGIS, el shapefile de tipo polígono está representado por un cuadrado, el de tipo línea por una línea, el de tipo punto por un punto. Cada uno de esos elementos tiene también una simbología propia que puede ser editada. Simbología me refiero al color y relleno. Y hasta ahí hemos hablado un poco acerca de la edición. Obviamente hay mucho más que hablar de la edición, cómo digitalizar, pero estamos tocándolo de forma general. Ahora sí llegamos a la siguiente fase. Ya hemos visto la fase de manejo de data en la sesión anterior. Hoy hemos hablado un poco de georreferencia, fase 2. Fase 3 hemos hablado de edición, solamente detalles que hay que tener en cuenta generales. Y ahora hablemos de la fase de geoprocesamiento, que es la clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué es la clase de hoy? Geoprocesamiento es bastante amplio, pero vamos a hablar
de herramientas de geoprocesamiento. Herramientas, no metodología como tal, sino herramientas. ¿Qué es el procesamiento? Es una operación de tratamiento o manipulación de datos espaciales. Ya hemos visto que son los datos que se realiza en un entorno GIS, en un entorno SIG, Sistemas de Información Geográfica. ¿Cuál es el objetivo del geoprocesamiento? Proporcionar herramientas y un marco de trabajo para realizar a posteriori análisis y administrar los datos geográficos. El geoprocesamiento me permite ello, analizar. Voy a realizar mi análisis. Ahora bien, ¿cómo accedo a las herramientas de geoprocesamiento? Tengo vectorial, el menú vectorial. Tengo herramientas de geoproceso y aquí tengo las diversas herramientas que puedo utilizar. Cada herramienta cumple con una función, así que primero las detallo. Vamos a ver herramientas y en breve pasamos a la práctica para poder verlo mejor. Vamos a detallarlo. Tengo la intersección, ¿sí? La intersección de datos. Por ejemplo, aquí tengo dos tipos de figuras. Tengo un rectángulo y aquí lo que me va a hacer la intersección es mostrarme el resultado del cruce de ambos datos. Este rectángulo de color verde cruzó a esta figura y aquí me trae el resultante. Tengo una diferencia simétrica también. La diferencia simétrica, si recordamos la teoría de conjuntos, A menos B, tenemos dos conjuntos y resto la intersección. Perdón, no es A menos B porque es diferencia, pero tengo una diferencia simétrica de la resta de la intersección de A y B. Ello vendría a ser una diferencia simétrica. Tengo A, tengo B, se resta la intersección de ambos y este sería mi resultado. ¿Sí? Aquel sería mi resultado. Buffer. Tengo lo que viene a ser un buffer, conocido como las áreas de influencia. Tengo aquí un elemento semicircular y aquí se ha hallado un área de influencia de este elemento. Puedo hallar el área de influencia de un punto, de una línea, de un polígono. ¿Qué otras herramientas de geoprocesamiento cuento en QGIS? Tengo la unión. Aquí tengo dato 1, dato 2 y vemos cómo estos dos datos se unen. Obviamente hay que respetar el sistema de referencia de coordenadas para realizar la unión. Yo no puedo unir Lima con Madrid. Por ejemplo, disolver. ¿Sí? Tengo aquí, por ejemplo, un conjunto, un elemento y dentro varias divisiones. Por ejemplo, puede ser un departamento o puede ser un país y aquí estoy visualizando todos los distritos del país, municipios. Pero yo quiero disolver y solamente ver el contorno del país, el relleno del país a nivel macro. Lo veo de esta manera. Estoy disolviendo datos. Si tengo datos muy densos visualmente, los puedo disolver hasta un cierto criterio. Cortar. Tengo el dato aquí cortar, voy a cortar. Es representativo el clip en ArcGIS. Sí, voy a tener aquí un lienzo, un área de corte y esta área de corte se posicionará como contenedor de mi área de entrada, de mi entrada, ¿cierto? Y el resultante será esto de aquí. Se utiliza bastante, por ejemplo, yo tengo las curvas de nivel del país de Perú. Tengo todas las curvas de nivel de Perú, pero yo solamente requiero tener las curvas de nivel de un departamento del Perú.
puedo hacer un corte a nivel de ese departamento del dato de curvas y tendré un resultado semejante. Más herramientas de geoprocesamiento, tengo la diferencia. Aquí sí, según teoría de conjuntos, tengo A menos B. Tengo A, que es la entrada, tengo B y resto un elemento menos el otro. Una diferencia de elementos. Eliminar polígonos seleccionados, simplemente selecciono elementos y estos elementos no se van a eliminar como tal, sino se van a disolver. ¿Sí? Se van a disolver respecto a los otros elementos. No es igual que disolver porque aquí lo estoy haciendo mediante una selección. Cambio disolver lo hago mediante un campo. Envolvente convexa me va a hallar un polígono a partir de puntos notables de un cierto shape. Por ejemplo, aquí tengo el departamento de Tumbes, Perú, y a partir de este departamento de Tumbes se ha generado un nuevo polígono, contorno de color rojo, tomando los puntos más notables extremos del departamento he obtenido un polígono envolvente convexa. Estas son las herramientas de geoproceso que vamos a ver en la práctica. Y hay mucho más acerca de geoprocesamiento, pero vamos a conocer estas herramientas primero. Sí, vamos a conocer estas herramientas primero. Y esta viene a ser la fase 4, geoproceso, que lo vamos a ver en práctica ahora. Luego de ello viene la fase 5, de acuerdo a la metodología que les he brindado, que viene a ser presentación. Ahora bien, la presentación lo vemos en la siguiente clase. ¿Sí? La presentación de mapa, composición de mapa, lo vemos en la siguiente clase. En esta parte, muchas gracias por la atención brindada. Sé que por ahí quizás con algunas distracciones respecto al partido. Bueno, aquí en Perú hay un partido importante. Así que si por ahí hay un poco de ruido, es por ello, ¿sí? Correcto. Vamos a aperturar el software de QGIS. Vamos a aperturar el software de QGIS. Lo pueden aperturar desde su navegador, por ejemplo, para iniciar con el trabajo práctico. Vemos que aquí se está cargando. Recuerden que la versión con la que estamos trabajando, 3.14.16p, si es la versión con la cual estamos trabajando. En el video de la clase anterior vimos cómo realizar la descarga, la instalación, así que si no lo han visto, se los recomiendo. Si tienen otra versión, pueden descargar la versión 3.14.16, pueden tener ambas versiones, no hay inconveniente en esa parte. O les recomiendo actualizarse también, no se va a perder los favoritos, las paletas, todo ello, la personalización. Ya que vamos a utilizar nosotros esta versión y quizás si tienen versiones anteriores no van a encontrar la ubicación de una herramienta, o el proceso les va a pedir algún criterio diferente, o no van a encontrar la ubicación adecuada. Para evitar ello les recomiendo trabajar con la misma versión, no solo como recomendación. Ahora bien, si ya tienen la descarga de los datos, o sea, si ya tienen los datos descargados, ¿sí? Les recomiendo crear un directorio. Por ejemplo, yo he creado un directorio en mi disco D que dice 1.data-qgis curso completo data. Por ejemplo, es un directorio que yo manejo. Ustedes lo pueden crear. Al momento de crearlo les recomiendo el disco D. Yo suelo ponerle 1 punto. Ese 1 punto hace que el directorio se ubique en primera posición. Por ejemplo, aquí tengo algunos. Aquí tengo el que voy a utilizar en esta ocasión. Clic derecho, lo pueden añadir como favorito y les va a aparecer aquí.
Profesor, primera fase, manejo de data. Sí, estamos haciendo manejo de data. Organización de información. Y aquí lo tengo. Voy a aperturar un nuevo proyecto, New Employee Project, WGS84. Recuerden que se refiere al datum. ¿Sí? Ya he aperturado mi nuevo proyecto. Recuerden, aquí tengo la referencia, me dice que es WGS84, datum 1984 obviamente. Y tengo los datos del sistema de referencia aquí, con el cual yo voy a trabajar en esta ocasión. Ojo, pero podemos ir cambiando el sistema de referencia. Lo vamos a ver en breve. Ahora bien, vamos a trabajar con los datos y vamos a ir analizando un poco los datos. Voy a traer algo importante, límites departamentales, departamento. Límites departamentales de la PCM. Departamento lo puedo jalar aquí, lo puedo jalar aquí. Clic derecho, puedo darle añadir capa al proyecto también, como ustedes prefieran. Y ya tengo un dato. ¿Manejo de datos? Sí, sigo estando en manejo de datos. Hablamos de la simbología. ¿Qué tipo de shape es? Es un shape de tipo polígono. Quiero ver más propiedades. Clic derecho, propiedades. Tengo aquí la ventana de información. Geometría, polígono, ¿sí? SRV shape, el doble de la ruta. Ya estamos aprendiendo a identificar el shape, de dónde está ubicado, qué tipo de shape es, qué tipo de dato es un shape, cuál es su geometría, qué tipo de shape, polígono, el SRC, sistema de referencia de coordenadas. Este es el sistema de referencia de coordenadas con el cual está trabajando. UTM zona 18 proyectado WGS84. Lo ideal es trabajar con este sistema de referencia de coordenadas en general. Unidad en metros. Número de objetos 25. Si es un tipo de polígono, ¿cuántos polígonos están dibujados? 25. Tipo dataset. ¿Ok? ¿Qué campos contiene? Se refiere a su tabla de atributos. Información básica, chicos. Información básica. ¿Puedo aceptar o puedo cerrar porque no he hecho ningún cambio? Quiero hacer un cambio. Simbología. Quiero hacer el cambio en el relleno. Selecciono el relleno. En vez de ponerle un relleno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a irme aquí a relleno sencillo. Tipo de capa de símbolo, me dice relleno sencillo. Puedo seleccionar un color. Si desearía trabajar con un relleno, un color cualquiera, de acuerdo a su mezclador. Si no deseo relleno, voy a hacer el cambio en estilo de relleno y le pongo sin relleno. Si ya no tengo relleno. Y aquí vemos la previsualización. Color de marca, se refiere al contorno. Voy a trabajar con un contorno de color rojo. Anchura de marca, un 1 es bastante ancho. Le voy a dar a aceptar. Departamentos. Estamos trabajando con departamentos. Lo vimos en la sesión anterior. Profesor, quiero ver los datos que contiene este shape, porque hablamos que un shape tiene tanto data gráfica, también tengo data en campo de atributos. Clic derecho, abrir tabla de atributos. Tengo los 5 campos que me mencionaban en información y cada campo trae una fila de dato espacial. Esto se refiere a los departamentos del Perú, ¿sí? A los departamentos del Perú. Ok, en esta parte no hay complicación, ¿cierto? No tenemos complicación. Ok, vamos a continuar. Le acabo de dar clic aquí porque es para deseleccionar, ¿sí? Para que no se quede seleccionado. Acabo de deseleccionar. Vamos a empezar con las herramientas de geoprocesamiento. ¿Sí? Herramientas de geoprocesamiento, como habíamos visto en la diapositiva, intersección, diferencia, buffer. Vamos a ir realizando ejemplos de cada uno de estos procesos. Ahora bien, estos procesos los vamos a realizar en orden.
¿Sí? Estos procesos los vamos a realizar en orden y el orden lo vamos a aperturar desde aquí. Vectorial, herramientas de geoproceso. Vectorial, herramientas de geoproceso, y aquí voy a trabajar en orden con buffer, cortar, envolvente convexa, diferencia, disolver, entre otras, ¿sí? Pero antes de trabajar con ello voy a añadir algunos datos adicionales. Por ejemplo, hablemos de hidrografía en Perú. Tengo ríos principales, lo voy a jalar aquí. Profesor, no es la simbología adecuada, correcto, hacemos doble clic. Puedo realizar aquí, ya tengo el dato, o aquí puedo hacer un cambio más específico, el tipo de línea, el color que yo crea correspondiente. Va debajo de departamento, departamento que va encima. Si lo veo muy grueso, simplemente hago el cambio. Se recomienda el 25% de la línea general. Si tengo un 1, vamos a trabajar con 0.25 en la anchura para ríos. Mejor, ¿cierto? Mucho mejor. Ok, tengo los ríos, departamentos. Vamos a agregar lagos. Aquí tengo un lago, pero obviamente que también cumpla con una simbología adecuada. Puedo utilizar, en seleccionar colores de relleno, ustedes pueden utilizar los colores indexados, un mezclador, aquí tienen colores recientes, o pueden también utilizar su cuentagotas, copiar un color de su espacio de trabajo también. Yo voy a seleccionar un color de aquí. Puedo incluir varias matices. En actual se va a ver el color que voy a seleccionar. Por ejemplo, voy a trabajar con un color azulado, no tan claro. Así está bien. Acepto, acepto. Y aquí está el lago. Bueno, este es el lago Titicaca. Lago Junín. Son los datos de Perú. Recuerden que estamos trabajando con data peruana en este caso. Ok, también podría añadir quebradas, por ejemplo. Pero hasta aquí está bastante bien. Sí, hasta aquí estamos añadiendo varios datos interesantes. Un dato más, por ejemplo, el caso de centros poblados. ¿Sí? Centros poblados, de acuerdo al IGN, Instituto Geográfico Nacional, aquí en Perú. Voy a jalarlo aquí. Datos de centros poblados. Tengo obviamente una gran densidad, por son todos los centros poblados registrados. Voy a trabajar aquí en Tumbes, por ejemplo. Departamento que vaya encima, centros poblados, tengo lagos, tengo ríos. Si lo veo demasiado denso, centros poblados, puedo hacerle un pequeño cambio aquí. Quizás si el tamaño 3.2, puedo trabajar en 1. Aplico para ver cómo queda. Ahí lo vemos. Y luego puedo aceptar. ¿Sí? También puedo trabajar en otro tipo de diseño. No hay problema. Esto ya es para el tema de composición de mapa, para el tema de la presentación. Por ahora simplemente estamos visualizando. Para el tema de la presentación sí vamos a ver más el tema de la presentación y diseño. Puntos, centros poblados, tengo ríos, también tengo lagos. Estoy en Tumbes, departamento del norte del Perú. ¿Sí? Por aquí tenemos este tipo de corriente por el tema de los manglares turístico. Ok, ahora vamos a realizar lo siguiente. Como voy a trabajar solamente con el departamento de Tumbes, voy a exportar esta data. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo la herramienta de selección aquí. Selecciono aquí la capa donde voy a realizar esta selección, departamento, y selecciono la forma geométrica. Puedo seleccionarlo
Desde adentro puedo seleccionarlo desde el área, picando simplemente el área, pero ojo, debo de haber seleccionado la tabla de contenidos primero en las capas. Tengo Tumbes, voy a exportar esta data, porque solamente luego quiero aperturar este dato. Departamento, clic derecho, exportar, guardar objeto seleccionado como. ¿Cómo lo voy a guardar? ¿Como GeoPackage? No, lo voy a guardar como archivo shape de Esri. Nombre del archivo le voy a poner dep-perú o dep-tumbes, ¿sí? Dep-tumbes, nombre del archivo. Aquí, ¿dónde lo voy a guardar? Yo lo voy a guardar en mi misma data. Tengo resultados, tengo la carpeta 2, lo voy a guardar aquí afuera, dep-tumbes. Para tener un orden yo lo estoy guardando ahí, dep-tumbes. Le doy guardar, el sistema de referencia se va a quedar por defecto al que ya contenía el archivo general y simplemente le voy a dar aceptar. Y ojo, tengo el check en añadir archivo guardado al mapa, o sea, cuando lo acepte, el archivo que he guardado será añadido a mis capas y está aquí, dep-tumbes. Estoy extrayendo datos, ¿sí? Especificando. Departamentos ya lo puedo apagar porque ahora tengo dep-tumbes, pero vamos a darle un contorno diferente a dep-tumbes. Línea roja podría ser, la anchura va a ser de 1, pero como ya hemos usado roja vamos a variar a naranja. Listo, y ya tengo tumbes. Vemos que tengo el área, mi área de estudio tumbes. Dentro tengo los ríos y también tengo los centros poblados. ¿Sí? Ya tengo este primer trabajo que acabo de realizar. Ahora, vamos con una herramienta de procesamiento, por ejemplo el buffer. Vamos a realizar un pequeño buffer. Recuerden que es para obtener un área de influencia, pero hay que completar los parámetros adecuados. ¿Sí? Hay que completar los parámetros adecuados. Capa de entrada, el departamento de Tumbes, ya está. Si no lo estuviese, lo selecciono de aquí. La distancia va a ser, como hablamos de un departamento, vamos a variar una distancia en kilómetros de un solo kilómetro. ¿Sí? De un solo kilómetro. En el caso de segmento, el predeterminado lo vamos a dejar en 5, el estilo de terminación redondo, el resto por defecto. Límite de inglete 2, simplemente datos por defecto. Hay mucho más que especificar en cuanto a los parámetros, pero estamos iniciando. Ahora bien, si yo le doy a ejecutar, se guarda como una capa temporal, ¿sí? Yo también lo puedo aquí guardar a archivo y lo guardo como un archivo de tipo shapefile en una ubicación que yo requiera. En este caso lo vamos a guardar como capa temporal. Ejecutamos, le voy a dar cerrar y aquí me dice que se ha hecho el buffer y esto de aquí, esta opción me dice que es una capa borrador temporal. Cuando cierres tu proyecto, esta capa será descartada. Ok, profesor, no veo la diferencia. Voy a subir departamento de Tumbes aquí. Este es el límite del departamento de Tumbes y a partir de ello se ha creado un buffer con una extensión adicional de 1 kilómetro. ¿Sí? Con una extensión adicional de 1 kilómetro. Profesor, quiero comprobar ello. Perfecto, tenemos aquí arriba medir línea, le puedo dar medir línea. Voy a cambiar de metros a kilómetros, toco el segmento de aquí y vemos que aquí llegamos al 1.084, ¿no? Al 1 kilómetro en referencia. ¿Sí? 1 kilómetro en referencia que tenemos de distancia. Para hallar el kilómetro exacto tendría que ser el mismo punto que toque aquí, sería el mismo punto de destino aquí. Pero vemos que hay 1 kilómetro de referencia
a lo que he establecido en mi buffer. He creado un área de influencia. Acabo de crear un área de influencia de mi distrito. ¿Cuándo utilizo el área de influencia? Por ejemplo, quiero ver un área de posible riesgo o el área de inundación de un río. Aplico áreas de influencia y tiene otras aplicaciones más. Va a depender del tipo de proyecto que hagamos, del tipo de análisis que veamos también. Ahora voy a desactivar de la vista el hecho buffer, que es un proceso que ya hemos realizado. Me vuelvo a quedar aquí con mi dato de DevTumbes. Ahora bien, voy a desactivar los centros poblados también. Tengo ríos, pero sería interesante solamente tener los ríos del departamento de Tumbes. Para ello vamos a realizar lo siguiente. En vectorial tengo la herramienta de GeoProceso cortar. Vamos a aplicar un corte. ¿Sí? Vamos a aplicar un corte. La capa de entrada, en este caso la capa de entrada va a ser los ríos principales y la capa de superposición va a ser Tumbes. ¿Por qué? Porque la capa de superposición corta la capa de entrada. Y el resultado va a ser la capa de entrada cortada por la capa de superposición. Para no hacerlo tan teórico, vamos a ejecutar. Igual lo he ejecutado simplemente con un temporal. Como vemos aquí tenemos ríos de otro color porque es una capa que está encima. Ríos, voy a apagar ríos principales y ya tengo aquí los ríos cortados. Estoy realizando un geoprocesamiento de una data general, estoy obteniendo una data más específica. No está nada complicado. Ahora bien, ¿qué otro geoprocesamiento sigue aquí? Vectorial, tengo envolvente convexa. Otro geoprocesamiento para nada complicado. Tengo la capa de entrada. Bueno, la capa de entrada va a ser el departamento de Tumbes y a partir de ello voy a darle a ejecutar. Me va a calcular una envolvente convexa. ¿Sí? Voy a poner departamento de Tumbes arriba para que se note mejor. Bueno, como es el mismo color, envolvente convexa, vamos a quitarle lo voy a dejar en verde. Su relleno. Vemos aquí que se han tocado los puntos notables de mi departamento de Tumbes para crearme un polígono convexo. Para ello me sirve el envolvente convexa. Ya hemos hecho buffer, ya hemos hecho un corte, hemos hecho un convexo. ¿Qué más sigue aquí? La diferencia. Tenemos la aplicación de la diferencia. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir apagando algunas capas para entenderlo mejor. Por ejemplo, tengo envolvente convexa y tengo el departamento de Tumbes. Recuerden que todo ello es un polígono. ¿A qué me refiero con un polígono que tiene área? Yo le he quitado el relleno para poder trabajar mejor, que sea más representativo, pero tienen un relleno. Vamos a hacer lo siguiente. Vectorial, herramientas de geoprocesamiento, tengo diferencia, envolvente convexa y la capa de superposición que voy a seleccionar es DevTumbes. Lo dejamos como capa temporal para la diferencia, voy a ejecutar y vemos el resultado. Esta es la diferencia de ambos. Si yo ambos los restara, la diferencia sería este elemento. ¿Sí? Recuerden que son áreas. Recuerden que son áreas. Tengo el área convexa restado del departamento de Tumbes. Tendré este producto. ¿Sí? Una diferencia. Lo puedo utilizar para hacer la resta de entidades. Por ejemplo, en el caso agrícola se utiliza bastante. Sigamos. Vectorial, la que sigue es disolver. Para el tema de disolver vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos visto el tema de departamentos.
Voy a volver a activarlo aquí. Voy a desactivar algunos de los datos que ya hemos trabajado. Tengo departamentos, pero así como tengo departamentos, también tengo provincias y también tengo distritos. Estamos hablando de límite político, ¿sí? Límites departamentales. Los departamentos contienen provincias, se dividen en provincias. Las provincias se dividen en distritos. Y voy a traer los distritos. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a quitarle a los distritos el relleno como hemos estado trabajando y voy a trabajar con un color de marca negro. 0.25, cuarta parte del elemento central. Y ahí vemos el departamento de Tumbes y sus distritos. ¿Sí? Y sus distritos. Ahora, me voy a quedar solo con distritos. Lo que yo puedo hacer es disolver la entidad espacial hasta cierto criterio, cierto campo. Como estos son distritos, yo quizás no quisiera verlos por distritos, quisiera hacer una disolución a nivel de provincia o a nivel de departamento, pero a este shape voy a aplicarle una disolución, un disolver. Vamos a trabajarlo. Vectorial, herramientas de geoproceso, disolver. La capa de entrada va a ser distrito, está preconfigurada. Disolver un campo. Voy a seleccionar a qué campo quiero disolver. Si disuelvo al campo de provincia, todos los distritos que tengan el mismo nombre de provincia van a formar uno solo. O sea, voy a verlo por provincias. Si trabajo con departamento, todos los distritos que tengan el mismo nombre de departamento van a ser disueltos como uno solo. Lo voy a hacer con departamentos. ¿Sí? Lo voy a hacer con departamentos. Ya marqué departamentos. Y lo voy a hacer como una capa temporal. Igualmente, recuerden que ustedes también pueden seleccionar la opción, en vez de capa temporal, guardar el archivo. Lo puedo guardar como un archivo GeoPage o lo puedo guardar como un archivo Shapefile también. Si yo lo estoy guardando como capa temporal, ejecutamos. Ahora, el proceso aquí va a demorar un poco porque son varios distritos. Y la vez pasada hablamos de ventajas competitivas respecto a ArcGIS. Esta es una de ellas. El procesamiento que maneja ArcGIS obviamente toma más de nuestro hardware, de nuestro computador, más recursos, pero es mucho más rápido. Sí, es directamente proporcional a los recursos. Pero obviamente QGIS también cumple con su contenido. Hemos disuelto los distritos a nivel de departamentos de acuerdo a lo que yo había seleccionado. Lo pudimos haber disuelto a nivel de provincia también sin ningún problema. Hagamos a nivel de provincia. Vuelvo a trabajar vectorial, disolver distritos, disuelvo aquí a nivel de provincia. Vuelvo, capa temporal, ejecuto. Esperemos un poco. Ahora va a ser un poco más porque el proceso ya es repetitivo. Ciertos scripts se almacenan. Eso hace que el proceso repetitivo sea más rápido que el proceso inicial. Ok, y vemos que tengo provincias. Lo disolví a nivel de provincias. ¿Para qué me sirve esto? Área agrícola. Por ejemplo, yo puedo tener parcelas. Lo puedo disolver a nivel de distintas áreas de cultivo, ¿no? Por distintas áreas. De un solo shape. De este shape de distritos lo he disuelto a provincias. Y luego lo he disuelto... Bueno, lo disolví primero a departamento y luego a provincia. Pero han nacido desde aquí. ¿Y esto por qué? Porque si yo veo su tabla de atributos de distritos, tengo un campo que dice departamento y vemos que hay varios distritos obviamente en el mismo departamento y lo mismo con provincia. Ello me ayuda para mí disolver. ¿Sí? Para yo poder disolver. Ok, veamos la que sigue. Intersección. Bueno, el tema de intersección es bastante sencillo. Los conocemos por teoría de conjuntos, A intersecta B, por ejemplo. Lo vamos a hacer de esta forma. Tengo envolvente convexa, que ya hemos visto, y tengo el departamento de Tumbes. ¿Sí? Distritos lo voy a apagar. Obviamente, ¿cuál es el producto interseccionado aquí? Si yo intersecciono estos dos,
me saldrá como producto el departamento de Tumbes, porque él es la intersección de este conjunto. Vamos a comprobar si es verdad. Vectorial, herramientas de geoproceso, intersección, envolvente convexa con la capa de superposición del departamento de Tumbes. Creo capa temporal, ejecuto, cierro y cierto la intersección de esos dos elementos, pues es el propio departamento de Tumbes. ¿Sí? He obtenido una intersección. Ahora bien, veamos la que sigue. Diferencia simétrica. Ya, para la diferencia simétrica vamos a hacer lo siguiente. La intersección la voy a pagar, recordemos, si la intersección es lo que intersecta de los dos elementos, la diferencia simétrica es de lo que resta de ambos elementos. Aquí vemos que resta aquí. O sea, restas el elemento de intersección y obtienes tu diferencia simétrica. Vamos a hacerlo. Vectorial, geoprocesamiento, diferencia simétrica. Igual, lo voy a hacer con envolvente convexa y el departamento de Tumbes. Ejecuto, cierro y vemos aquí la diferencia simétrica. ¿Pareció la diferencia? Sí, con una función bastante similar. Diferencia simétrica. Ok, ahora la que sigue, a ver, veamos la que sigue, si no me equivoco es la unión. Ok, es la unión. Para ello vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Requiero elementos para unir, entonces me voy a ayudar de lo siguiente. Por ejemplo, tengo mi envolvente convexa, mi diferencia simétrica y mi departamento de Tumbes. Lo que voy a hacer es unir el departamento de Tumbes, perdón, la diferencia simétrica con el departamento de Tumbes. ¿Sí? Recuerden que el departamento de Tumbes tiene un relleno independiente, tiene una forma independiente. Vamos a ponerle aquí un relleno para poder identificarlo adecuadamente. ¿Sí? Para el tema, un color diferente. Oh, perdón, vamos a hacerle el cambio aquí. Línea sencilla, el tipo de cambio como he estado utilizando la línea, está el cambio de línea exterior. Vamos a hacerle el cambio a relleno sencillo. ¿Sí? En relleno sencillo. La hechura de marca y la línea sólida podemos ponerle 0, no hay problema, no lo vamos a representar con más. El estilo de relleno sólido y el color de relleno sí, vamos a escoger un color de relleno un poco bajo. Ya está. Tengo departamento de Tumbes y tengo la diferencia simétrica. Ahora las quiero unir. Vectorial, tengo la herramienta geoprocesos y tengo la unión. Lo voy a hacer aquí. Capa de entrada y voy a utilizar la diferencia simétrica. Selecciono aquí, capa temporal, ejecuto. Cierro y ¿cuál es el resultado? Voy a apagar. El resultado es un elemento unido de ambas. Lo podemos representar por el mismo relleno. Se encuentran en un mismo shape. Ahora bien, la tabla de atributos obviamente tiene dos elementos, pero están en un mismo archivo de tipo shapefile. Ello es una unión. Ahora, veamos la que sigue. Vectorial, herramientas de geoproceso, eliminar polígonos seleccionados. Vamos a hacer lo siguiente. Teníamos departamentos. Voy a hacer una selección de elementos, algo sencillo. Recuerden que tengo aquí mi herramienta de selección. Puedo seleccionar aquí, por ejemplo. He seleccionado dos departamentos. Me voy a vectorial, herramientas de geoproceso, eliminar los polígonos seleccionados. Y tengo la capa de entrada, departamento correcto. Combinar la selección con el polígono vecino con el área más grande. Vamos a unirnos al área más grande.
y obviamente con una capa temporal. Ejecuto. Y aquí tengo mi resultado. Voy a apagar departamento y vemos que el resultado que dice eliminado, que es el doble de la capa, ¿qué pasó con Ancash? Se unió al elemento mayor más adyacente. ¿Qué pasó con Ucayali? Se unió, se disolvió, se eliminó y se disolvió y se unió al área más grande que es el departamento de Loreto. ¿Sí? Vemos la diferencia. Vemos la diferencia en este punto. Para verlo mejor, vamos a quedarnos simplemente con el color de la marca. Vamos con un color azul. Color de marca y el estilo de relleno va sin relleno. Aquí vamos a trabajar con 1, acepto. Vemos que hay una diferenciación ahí. Estos son los elementos que se han eliminado. Si lo vemos aquí, vemos la diferencia que ya no está Ancash ni Ucayali en el nuevo producto obtenido. Y de esta forma hemos visto las herramientas de geoproceso, que vemos que no es complicado. ¿Sí? Ahora vienen las aplicaciones, vienen en qué momentos lo utilizo, cuáles son sus parámetros específicos, y ello con mucha práctica más. Pero hasta aquí vamos a llegar al aspecto teórico, básicamente aplicado con estos pequeños ejemplos. Ok, espero les haya gustado esta clase. He tratado de añadir al tema de manejo de data que vimos en la sesión anterior también el tema de georreferencia, un poco de edición, para poder ver en la práctica geoprocesamiento. La siguiente sesión es presentación en la próxima sesión. Ahora bien, les comparto, ya el curso está por aperturarse, el curso de Sistemas de Información Geográfica con QGIS, que es un curso integral del SOTFAR. El costo que se planteó en primera instancia fue de 540 soles, 150 dólares. Actualmente la empresa ha implementado un costo, gracias a los convenios obtenidos, es un costo especial de 120 soles o 40 dólares. ¿Qué incluye este curso? Este es un curso exclusivo de la consultora sobre sistemas de información geográfica con QGIS. Ojo, no es un curso de QGIS como tal, es un curso de sistema de información geográfica que lo vamos a implementar con el software de QGIS. Y el software de QGIS se ve en sus niveles básico, intermedio y avanzado. O sea, no solamente trabajar con el software como tal, sino enfatizarlo al uso de sistemas de información geográfica, al uso de GIS. Las clases son vía la plataforma Zoom, son clases en vivo, no son videocursos o grabados. El inicio es el 27 de octubre, 7 p.m. hora Perú. Son 12 sesiones de 3 horas. Ya esta es la información oficial que va a rondar a partir del día de mañana en las redes sociales, anuncios, Facebook. Pero ahora estamos dando preferencia a los alumnos de las clases maestras y los participantes de los grupos de la empresa. El certificado está incluido, es un certificado por 48 horas académicas. Ahora, sobre ello les comento, son 36 horas de clase, 12 sesiones de 3 horas. ¿Y por qué el certificado es de 48? Porque son horas lectivas, horas de 45 minutos el certificado. ¿Sí? Pero las sesiones sí son 12 sesiones de 3 horas exactas, pues, ¿no? Esta es la información oficial del curso. Deseamos más información, les van a enviar el brochure, al grupo respectivo. Se va a implementar toda la información del curso, donde habla de las competencias, la información general, el cronograma que se va a dar. La frecuencia son martes y jueves, tengo entendido, a partir de las 7 de la noche.
La metodología que se está utilizando, la evaluación, sí, es un curso que por la certificación y la cantidad de horas requiere una evaluación. Son 3 evaluaciones parciales, promedio de prácticas por cada sesión. El certificado es virtual, digital. También hay opción del certificado en físico. La inversión, se ha hecho un cambio en el costo de 540 a 120 en soles y en dólares $40. Oficialmente la inscripción se apertura el día de mañana desde las 8 a.m. hasta el agotamiento de las vacantes. Extraoficialmente pueden hacer sus consultas a partir de hoy para los pertenecientes a los grupos de WhatsApp. Ya la información se va a enviar hoy día a los grupos propios de la empresa y en Facebook, en las otras redes sociales, es a partir de mañana. Hay un cronograma del curso de QGIS de cada uno de los temas por las fechas establecidas, siendo 27 de octubre el inicio, 8 de diciembre el término. ¿Sí? Son 12 sesiones. Si queremos ahondar un poco más en el temario, tenemos un temario detallado también que ha establecido la empresa. Está bastante estructurado, se los recomiendo mucho. Es un curso que está muy estructurado, desde el nivel básico, el nivel avanzado, sus evaluaciones parciales, evaluaciones finales. Son 12 temas bastante buenos. Incluso tiene un tema de publicación de mapas con QGIS Cloud que es bastante actualizado. Y por último, si requiere más información, directamente con BlueScore. Es un buen curso, es un curso que a mi vista está bastante completo. Cuando me dieron el temario, la información, me parece un curso bastante excelente. Los voy a acompañar las 12 sesiones, viendo a detalle cada uno de los temas implementados en el temario, que es un temario bastante completo. Sí, es un temario bastante completo. Más información directamente con la empresa, les van a brindar toda esta información detallada. En los grupos también se van a publicar, tengo entendido, y para la inscripción, todos los datos, se llena un formulario para los que requieren realizar la inscripción. Hay un formulario por llenar, el proceso de pago y todo lo demás directamente con la empresa. Espero los pueda ver. Si no nos vemos en esta ocasión en este curso, no hay inconveniente. El curso es plataforma Zoom. Tenemos todavía una clase. ¿Sí? Tenemos una clase, nuestra clase el día martes. La clase gratuita. Los espero ahí sí o sí también. Y ello sería todo por hoy. Espero les haya gustado esta sesión. Cualquier duda, consulta, sugerencia, estamos en redes, estamos en el chat, en los grupos, y nos vemos en la siguiente clase o en el curso. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta la próxima.